Dios. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios, y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Aleluya. La creación hoy le canta, la creación adora al Señor, la creación te adora. Aleluya. Queremos más del Señor. ¿Cuántos quieren más del Señor en esta noche? Aleluya. Queremos ver tu gloria. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor. Derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz, oh tú eres nuestra fuerza, oh Señor, sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondido, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor y ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, y ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, me amas
sobre tus hijos. Oh, ven, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como derrama tu gloria, ven, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre y como un hermano y como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas, tú me amas como Padre y como grande es tu amor, grande es tu amor, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, Yeshua.
adorando al Señor. Vamos, siga adorando. Jesús. Levante ahí sus manos, levante sus manos. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor en esta hermosa noche, Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué hermosa su presencia en nuestro lugar de adoración. Bienvenido a nuestra casa, bienvenido a nuestro miércoles de celebración. Bienvenidos a todos los que están a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook. Igualmente estamos a través de nuestra telecadena CTN Internacional. Bienvenidos a todos. Nuestro canal también de YouTube, estamos en vivo, CTNI. Le damos un aplauso al Señor por todos esos hermanos y amigos que se conectan por Roku, por Apple TV, también Liberty 106, Claro TV 46. Bueno, al mundo entero, desde Toa Alta, Puerto Rico. Y qué bendición. Mira el que está a tu lado, dale la bienvenida ahí. Si le saludaste, vuelve a darle la bienvenida y dile qué bueno verte en la casa del Señor. Es una noche especial donde yo sé que Dios tiene una palabra reservada, determinada para esta noche, para tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo permitió, te dirigió, te instruyó para que llegaras a la casa, porque hay una palabra reservada para tu corazón. Y yo sé que algo ya Dios está haciendo. Alguien dice amén conmigo. Alguien celebra que hay una palabra de Dios para nuestra vida. Y si hay una palabra de Dios para ti, dale ese aplauso fuerte al Señor. Es para tus hijos, tu nieto, el matrimonio, la familia, tu territorio, tu ciudad, tu pueblo, tu nación. Gloria a Dios. Gloria a Dios damos en esta hora. Voy a pedir a mi hermano pastor Alberto Paniagua que venga por acá y que pueda hacer junto con todos nosotros la oración por las peticiones. Yo sé que algo Dios está haciendo desde ya, así que pedimos que nuestro pastor Alberto. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, familia. Venimos aquí a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y su mano está extendida, ¿verdad? Para salvación, para todo el que esté aquí. Él dice en su palabra que su mano no se ha acortado, que Él nos saca del pozo, del lodo cenagoso, y que pone nuestros pies sobre peña, la peña inconmovible que es Jesucristo. En esta hora me ha tocado orar por las peticiones del pueblo, interceder. En la Biblia nos habla que Jesús en un momento dado fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Biblia que tuvo hambre. Quizás tú viniste aquí con algún tipo de necesidad, con algún dolor, con alguna esperanza de que tu hijo vuelva a los caminos del Señor. Pues esa necesidad, Jesús nos enseña que cuando viene esa necesidad nosotros tenemos un alma bien poderosa, que es la palabra del Señor. Él, cuando vino Satanás, Él no usó su poder sobrenatural. Él citó la palabra. Si tú viniste aquí con alguna necesidad, con alguna enfermedad, tienes que recurrir a la palabra. Esa es tu arma. Dice que nosotros, cuando nos sometemos a Dios, Satanás huye de nosotros. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y declaramos su palabra. Y cuando venga la enfermedad, declaramos en el día de hoy que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Que Jehová, si tú viniste aquí con alguna necesidad económica, declaramos su palabra que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Padre, basándonos, Señor, en esta palabra tuya, Señor, que estamos aquí, Señor, sedientos de escuchar tu voz a nuestro espíritu, Señor. Intercedemos en esta hora, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido un Dios misericordioso, Padre. Nos has traído en el día de hoy a tu casa nuevamente, Señor, a recibir del pan de vida, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Padre, te entrego, Señor, te entregamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades.
porque tú estableces, Señor, que tú das, la paz que tú das, el mundo no la da. Confiamos en ti, Padre, y declaramos, Señor, que en el día de hoy usted recibirá su milagro de sanidad, su milagro financiero, que de este altar hoy Dios te va a hablar a tu espíritu. Así que esté atento en el día de hoy, hermano, que Dios tiene una palabra para ti, que te va a dar las herramientas para que el enemigo retroceda. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, pastor. Gracias al ministerio Senda Worship. A los que están en su casa, olvidé decir también que estamos a través de senda.fm también en vivo. Así que estamos saliendo a muchos lugares, muchas naciones. Yo sé que hay una palabra para usted reservada en el nombre del Señor. 787, a todos los que están mirando y escuchando, 787-730-5880 es el número que te puedes comunicar de inmediato. Queremos orar por ti, queremos que sepas que eres muy importante y que tu llamada es muy importante para nosotros. Excusamos a nuestros apóstoles, obispo Wanda Ronnie Pablo Ortega. Hoy salió con el grupo hermoso a las capitales de Europa, así que nos corresponde a nosotros como hijos, como casa, como iglesia, cubrirles como hasta ahora hemos cubierto, pero seguir orando para que todo sea una bendición de alto nivel para ellos y para todo el pueblo que le acompaña. Les bendigo, pastora Elizabeth Torres Figueroa con nosotros. Amén, qué bueno es el Señor. No me aplaudan, no he cantado. Mira, quieren que cante, no. Amén, Dios les bendice, iglesia. Es un gozo estar en la casa del Señor. Aquí la pasamos tan bien, tan bien, tan bien. Y nos acompaña esta noche por primera vez Sheila Martínez y Sebastián Morales y su hijo Yaciel. ¿Ustedes saben dónde vienen? De Calley, Puerto Rico. Eso merece un aplauso. ¿Dónde están ellos? Ay, qué lindo, qué chévere. Mire que una familita hermosa. Amén, qué bueno que están con nosotros en esta hermosa noche. Y le convidamos, no sé si hay alguien más. Levante la mano si hay alguien más. Amén. No hay nadie más, no hay problema. Como les decimos a nuestros invitados especiales en esta noche, bienvenidos a la casa del Señor. Le convidamos para que, ya que no se reúnen en algún lugar, pues puedan hacer de esta su casa. La gente más linda se reúne aquí, la más feliz y la más bendecida y la más próspera. Así que usted puede ser parte de nuestra gran familia. Gracias por acompañarnos, Sheila y Sebastián. Y el viernes vamos a estar aquí, Generación Antorcha, que ya están a menos de un mes, amén, de celebrar su tremendo congreso. Va a estar aquí el viernes, como todos los viernes, la generación Antorchas. Ellos están expectantes, ayunando, orando y haciendo muchísimas cosas, porque ya se acerca su fecha de Encourage 2024 bajo el lema The Cross o la cruz. Así que, mire, hay 5 razones por las que debes apoyar Encourage. Todo eso está ahí. Y los auspiciadores, denle un aplauso a los auspiciadores, que son gente de la casa muy linda, empresarios del reino, que apoyan todos nuestros eventos para que usted los disfrute libre de costo. Amén. Así que ellos van a estar, algunos van a tener mesas afuera. Pero si usted quiere añadirse, todavía hay tiempo. Hable con la pastora Jazz, el pastor Noé o nuestro administrador hermano Hernán o Frankie, el gerente del canal. Con cualquiera de ellos usted se puede poner a la voz para que pueda ser un auspiciador de nuestros eventos y así también sembrar en el reino de una manera extraordinaria. El domingo vamos a estar aquí, no se lo pierda, va a ser un tiempo hermoso el domingo de milagros, como siempre hemos proclamado. Así que va a ser un tiempo hermoso. Los miércoles usted sabe que en la mañana tenemos el tabernáculo precioso. Eso se llena de autos y de gente aquí linda para recibir una palabra, interceder, orar. El lunes inauguramos el monte de oración, estuvo un tiempo hermoso. Así que todo el que desee, ya está abierto 24/7. 24/7 el monte de oración para que usted pueda allí y tener intercesión, ese tiempo de intimidad con Dios. Y a partir de no sé si de este jueves o el próximo, no se los arreglo bien, pero por lo menos sé que desde el jueves próximo hasta que termine diciembre, los ministerios de la casa hicieron un schedule, un itinerario para estar allí 2, 3, 4, 5 representantes de cada ministerio y todos los jueves hasta que culmine este año 2024, tener una hora de oración allí en el monte. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Así que se puede unir, aunque usted no esté en algún ministerio, se puede unir
en cualquier hora del día. Hoy había gente orando durante el día. Así que celebramos, ¿verdad?, una palabra profética cumplida. Y sábado 30 de noviembre, en el Ministerio Mefiboset, toda la casa, tenemos un evento en La Perla, llamados a misericordia. Va a ser a partir del mediodía en adelante. Si usted quiere apoyar los esfuerzos que se van a estar haciendo en La Perla este día, póngase a la voz con el líder de ministerio, nuestro hermano David Infante. Cualquier donativo lo puede hacer llegar a través de la página, pero en los comentarios ponga La Perla o ponga Mefiboset, y entonces ahí se va a saber que lo que usted está aportando es para este evento específicamente. En diciembre, tenemos el 4, 5 y 6 de diciembre un tremendo seminario libre de costo, 3 noches consecutivas con el doctor Madiel Narváez, hablando de las señales del fin, las profecías. Se va a tomar todo lo que es el arrebatamiento, gran tribulación, todo lo que es la segunda venida de Cristo, milenio, todo eso se va a estar hablando para que usted, ¿verdad?, si tiene dudas o algo, se aclare en su mente y usted pueda compartir, porque esta iglesia creemos en el inminente retorno de Cristo por su iglesia. Pero queremos que usted sepa todos esos acontecimientos y que tenga, ¿verdad?, esa palabra certera a través de un hombre que sabe exponerla de manera excelente. En los solteros, octubre 18, van a estar los pastores Pichi y Liana, van a estar llevando una palabra a todos los solteros, así que si usted es soltero, califica para que esté allí y reciba una palabra de bendición de parte de los pastores de niños de la casa. Amén, esos son los anuncios más importantes. Póngase de pie, vamos a honrar al Señor. Qué bueno que vamos a ofrendar, qué bueno que vamos a pactar, qué bueno que vamos a darle a Dios conforme Él nos ha bendecido durante esta semana. ¿Te habrá bendecido Dios? Te pregunto. ¿Te habrá bendecido Dios esta semana? Y todo lo que falta, porque la semana no ha terminado. Hay testimonio impresionante de lo que Dios está haciendo en la casa. Este es el año de cosecha. Y no se confunda, no es solamente porque la cosecha más importante para nosotros son las vidas. Y esas están viniendo a los pies de Cristo en cada reunión, en cada celebración. Están viniendo las vidas a los pies de Cristo y esa es la cosecha que más celebramos nosotros. Pero año de la cosecha también implica cosecha económica, cosecha material, cosecha familiar. Todas las cosechas que usted pueda tener, Dios las está dando este año. Y mire que este año ha sido bueno. Pero todavía faltan días para que se acabe el año, así que esa palabra está vigente sobre cada uno de nosotros. Es un año de sembrar una buena semilla para que tenga un cumplimiento, para que tenga una cosecha rápida también. Dice la palabra que en algún momento vamos a sembrar y no habremos cosechado eso cuando ya estaremos cosechando la próxima temporada. Alguien que diga amén y lo crea. Pero esto viene de corazones sinceros, agradecidos, que saben sembrar en el buen terreno del reino. Nosotros tenemos conciencia de la gente que se salva aquí en la nave porque la vemos, pero no tenemos idea de toda la gente que estamos alcanzando a nivel mundial a través de la cadena CTN Internacional. También es un lugar para usted sembrar una semilla que produzca almas para el reino. Y este tiempo amerita que nosotros seamos responsables con nuestras finanzas. Al que da se le dará, dice la Escritura, y se le va a dar medida buena, apretada, remecida, rebosante, que se va a desparramar sobre tu regazo. Así es como da Dios a todos los que lo honran. Amén. Así que vamos a levantar esa semilla al cielo porque es Dios quien la recibe y vamos a orar y a declarar una palabra de bendición sobre ti, que ya estás bendito con toda bendición, pero todavía hay cosas que Dios tiene reservadas a tu nombre. Y cuando le damos la prioridad a Dios, Él se va a encargar y hacer que todo lo que nosotros tenemos pendiente aquí abajo funcione. Los que tememos a Dios no tendremos falta de ningún bien. Alguien que diga amén. Amén. Padre, te honramos en esta hora. Te hemos honrado con nuestros cánticos, te hemos honrado con nuestra vida, pero queremos honrarte con lo mejor de nuestros bienes, Señor. Por eso en esta hora, Padre, traemos la mejor ofrenda a ti.
desde que dispusimos en nuestro corazón llegar hasta este santuario, Señor, ya estamos pensando que tu Espíritu Santo nos dirigiera cómo sembrar en esta noche, porque sembramos en terreno fértil, sembramos en terreno bueno, sembramos en terreno que nos produce bendición, sembramos en un terreno que produce salvación, liberación y restauración, sembramos en el mejor terreno, el terreno del reino, sembramos por las vidas que van a venir a tus caminos, sembramos por las vidas que van a ser restauradas por tu poder, Señor. Sembramos no como el que tiene necesidad, lo hacemos con alegría, Padre, pero sabemos que tú recompensas al que da con alegría, que tú lo bendices, que tú lo amas, Señor. Por eso en esta hora te traemos lo mejor de lo mejor, conforme tú nos has bendecido esta semana, Señor. Traemos lo que te pertenece a ti y declaramos multiplicación, Señor, no solamente en nuestras vidas, Señor, sino que hagas un gran milagro esta noche y en las manos, Señor, de los que cuentan las ofrendas para ti, que haya multiplicación también. Lo declaramos en el nombre de Jesús y activamos todas esas bendiciones que habla tu palabra para aquellos que te honran y las recibimos en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, grite amén. Puede hacerlo a través de todas las plataformas que tenemos, amén. Siembre una semilla. Sea bendecida, iglesia. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Pase con alegría, hermano, porque Dios bendice al dador alegre, amén. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Cántalo conmigo. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren,
yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Le queremos a Él, le queremos a Creo Él. en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Vamos, levanta su mano y diga, Creo en ti, te quiero a creo en ti. ti, Cristo. Le creo a ti, le Creo creemos en a ti, Él. Creo en ti. Cree por todo lo que Dios ha dicho Creo en ti, sobre creo los en ti, tuyos, sobre tu Cristo. vida. Una mano por acá Creo se está en ti, levantando. creo en ti. Le creemos a Él, le creemos Creo a en Él. ti, En creo tu en ti, casa, créele al Cristo. Señor. Cree lo que Dios te dijo. Le damos un aplauso al Señor por todo lo que está haciendo en esta hermosa noche. Hay una palabra que Dios ha reservado para nosotros esta noche. Dios es tan y tan fiel que te cubrió durante todo este día, te protegió y te permitió llegar a la casa para que esa palabra la puedas recibir en tu espíritu, en el nombre del Señor. ¿Cuántos vinieron a recibir esa palabra? A recibirla en el espíritu, en el corazón. Y para nosotros es una gran bendición poder recibir el mensaje que nuestro Padre tiene para nosotros a través de la pastora de jóvenes de esta casa, Jazz Torres. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Doy gracias, ¿verdad? A Dios primeramente, a mis apóstoles, a Pastor Edgardo, a Pastor Elizabeth, y a todos los aquí presentes. Les voy a pedir que unos segundos más se ponga de pie conmigo. El que me conoce sabe que siempre me gusta entonar una alabanza antes de comenzar. Quizás es para, tú sabes, aliviar los nervios. Pero quiero que me acompañe ahí con sus ojos cerrados, sus manos alzadas a los cielos. Aleluya. Aleluya. Dile al que está a tu lado, sientes que hay una unción diferente en esta noche. Dile, yo vine a recibir del Señor una nueva unción en esta noche. Aleluya. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Dile una vez más. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Dile, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dile una vez más, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Y hay una unción
llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y una vez más, mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo. mi vida nunca más será igual. Mi espíritu se llena Con el poder de tu Espíritu Santo. mi vida nunca más será. Oh, es que cuando tú llegas, es que cuando tu espíritu nos llena, nuestras vidas tienen que cambiar. Oh, mi vida nunca más será igual. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Gracias. Este mensaje el Señor me dijo, compártelo con la iglesia. Hace poco había tenido la oportunidad de compartir una base parecida en la generación y el Señor me dijo, compártelo también con la iglesia. Y es con el tema que arda tu fuego en mí. Dile al que está a tu lado que el fuego de Dios arda en ti. Dile, no permitas que se apague. Y quiero que me acompañen a Jeremías 20, 7 al 9. Voy a estar leyéndolo en dos versiones. Voy a estar leyéndolo en Reina Valera y en TLA. Y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, diga, un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y esa es la versión que mayormente conocemos, pero en la de la traducción lenguaje actual tuvo algo que me impactó. Y dice, Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre. Ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que no quisiera acordarme de ti ni anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí y son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Jeremías comienza con unas palabras bonitas diciendo, tú me convenciste, tú me llamaste y yo decidí aceptar tu invitación.
Pero luego viene un momento en que se confronta y dice: lo que me has llamado a hacer no es fácil. Lo único que recibo es quizá burla de las personas. Y yo he decidido, dijo, intentó dejarlo todo y no continuar. Pero había en él algo más fuerte que no le permitió desistir de lo que Dios ya había puesto en él. Yo quiero hablarte de lo que significa tener el fuego de Dios en nosotros. Un fuego que no podemos apagar, un fuego que no podemos ignorar. Jeremías era conocido como el profeta ¿qué? Pero imagínate, no iba a llorar tanto después que lo que tenía que estar anunciando era destrucción. No iba a llorar después de haberlo mandado a un sitio donde todo el mundo estaba en perdición y lo único que podía anunciar era esa verdad. No lo aceptaban, ¿iba a llorar o no iba a llorar? ¿No es un poco más fácil en estos tiempos y a veces tú no lloras? Imagínate. En un momento de desesperación intentó dejar de hablar en el nombre de Dios. Se sentía desanimado, se sentía incomprendido y estaba bajo constante ataque. Sin embargo, había algo que no podía negar. Diga conmigo: no lo puedo negar. Y es que el fuego de Dios estaba en su interior. Era un fuego tan poderoso que aunque quería callarse no podía. Era como un fuego que dice que no era desde adentro, es que venía desde los huesos hacia afuera. Es que venía, mira, desde lo más profundo. No era solamente carne, no era solamente los nervios, es que venía desde los huesos y no le permitió desistir. Y te vengo con unos puntos. Primero, el fuego de Dios en tu interior. En este primer versículo, Jeremías describe lo que muchos de nosotros hemos experimentado alguna vez, y es sentir el peso del llamado de Dios en nuestra vida. Y aunque él quería rendirse, el fuego de Dios lo impulsaba a seguir adelante. ¿Y qué representa este fuego? Representa la pasión que tienes por Dios, la misión que el Señor te entregó y el llamado que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué es importante conocer a qué Dios te llamó? Porque esa pasión que le pones a lo que Dios te entregó va a ayudarte a mantener el fuego encendido. Si no sabes cómo mantener el fuego encendido y no sabes hacia dónde te dirige, vas a estar en un constante choque y no te vas a dar la oportunidad de avanzar. En Jeremías 29 nos muestra que el fuego de Dios estaba en el corazón de Jeremías, impulsándolo a continuar. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 6:19. Vamos a leer un poco de palabra, pero quiero establecerte que cada punto que te traigo, quiero contrarrestarlo y reforzarlo con la palabra. Dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es nuestro? Aleluya. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ¿quiénes? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Dentro de nosotros, en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y no podemos limitarlo. No podemos poner nuestra voluntad sobre lo que ya Dios puso en ti. Vamos a Hechos 2:3-4, dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de aire, como de viento, de fuego, hacen santo de Dios, aleluya. 2.
Cuando el desánimo intenta apagar el fuego. ¿Cuántos han pasado por desánimo? ¡Ay, bendito! Jeremías, como muchos de nosotros, enfrentó momentos difíciles en su ministerio. Oposición, burla, sufrimiento, hicieron o intentaron que él quisiera callarse y rendirse. A veces las dificultades de la vida nos hacen sentir como que nuestro fuego se estuviese apagando. El desánimo, las pruebas, las decepciones pueden intentar que se apague el fuego de Dios que ya encendió en nosotros. Pero ¿sabes qué significa esto? Que esto es una decisión. Tú decides que la llama que Dios puso en ti se apague o se mantenga encendida. Él ya lo puso en ti. Pero no puedes permitir que situaciones adversas a lo que ya Dios habló sobre tu vida decidan y se interpongan en lo que Dios ya te entregó. En Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de que él no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hoy yo te vengo a recordar que sí, el desánimo puede tocar a tu puerta. Sí, momentos difíciles pueden tocar a tu puerta. Pero yo tengo una promesa que me dice: puedes cansarte, pero el que vive en mí, el que está sobre mí, me dijo que va a multiplicar mi fuerza. Me dijo que voy a poder correr y no me voy a cansar. Que mis ojos pueden estar viendo una cosa, pero ¿sabes qué? Él ya lo venció, Él ya ganó. Y Él te dice hoy: levántate y enciende la llama del fuego que hay en ti. Aleluya. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos. No te canses. No te canses de hacer lo que el Señor te envió a hacer. No te rindas a mitad de camino. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Otros pueden burlarse. Otros pueden no entender. Pero sabes que yo decido sembrar. Yo decido sembrar. Que vienen vientos fuertes, yo decido sembrar. Que viene una gran sequía, yo decido sembrar. Que vienen vicisitudes, yo decido sembrar. Y ¿sabes qué? Yo no me voy a cansar de sembrar. Yo voy a seguir sembrando. Yo voy a seguir sembrando. Porque la palabra me dice que a su tiempo voy a cegar. Si yo me canso y me detengo, no voy a tener oportunidad de recoger la cosecha. Así que no te canses, sigue sembrando, porque a su tiempo vas a cegar. Segunda de Corintios 4, 8 al 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, pero no desamparados, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Te lo repito. Yo no sé si alguien lo puede creer hoy, pero te estoy diciendo que a lo mejor hay una circunstancia física que te está limitando, pero la palabra te dice que Él te sustenta y que Él cambia la situación, Él cambia el momento, Él cambia lo que te puede estar entorpeciendo.
solos. Hay un respaldo de Dios en tu vida. Aleluya. Pablo nos muestra que aunque estemos bajo presión, el fuego de Dios tiene que seguir ardiendo en nosotros, porque Él nos sostiene y Él nos mantiene firmes. Hay momentos donde en la vida el peso del llamado parece demasiado grande. Y sí, te puedes cansar, te puedes sentir incomprendido como Jeremías. Pero no puede ser tu situación permanente. Hay días, pero tú decides levantarte de ahí. Hay días en que uno tiene que literal tomarse por atrás y decir hay que avanzar porque hay un camino que recorrer. Pueden venir momentos, no estamos exentos de eso, estoy siendo realista con ustedes. Pero hay una decisión que tiene que ir por encima de todo. Y es que el fuego de Dios tiene que impulsarte a más cada día. No te puedes conformar con lo que estás experimentando hoy, porque ¿sabes qué? Yo no vivo en el hoy, yo vivo en las promesas de Dios de mañana. Y si yo me detengo en cómo me siento hoy, me voy a quedar estancado. Y hay una frase que yo digo, que lo que se estanca apesta, y yo no puedo apestar. Así que yo me tengo que mantener en movimiento y tengo que procurar que esa llama que arde en mí no se detenga. 3. El fuego de Dios no puede contenerse. Diga conmigo, no lo contenga. Jeremías intentó callar, intentó resistir, pero el fuego de Dios que vivía en él era incontenible, incontrolable. No pudo detenerse porque lo que ardía dentro de él era más fuerte que sus temores y que sus preocupaciones. El fuego de Dios es imparable. Es un fuego que te impulsa a continuar adelante. Incluso cuando quieras rendirte, es un fuego que te consume con el deseo de ver a otros conocer y de cumplir el propósito de Dios en su vida. Si hay algo que Dios nos llamó, es a predicarle a otros las buenas nuevas de salvación. Y una de tus más grandes misiones es que otros conozcan a Jesús. Que tu llama arda por ver a otros a los pies de Jesús. Que tu llama arda, que tu fuego se encienda con la necesidad de predicarle a otros lo que Dios puede hacer en ellos. Primeramente, ese fuego tiene que arder con una pasión por la vida, se reconcilien, que lleguen, que mira, se tengan que tirar y tomar toda su voluntad delante del Padre. Esa debe ser el fuego, que lo que aporte a que el fuego no se apague. En Jeremías 5:14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No te puedes esconder. No puede ser, hay una película, un cristiano de la secreta, que cuando estés en tu casa, la luz de Cristo salga por la ventana. Que lo que se escuche en tu casa de día y de noche sea adoración pura. Que lo que se escuche en tu casa de día y de noche sea palabra de vida. Que lo que se escuche en tu casa de día y de noche sean palabras de bendición. Que lo que salga de tu casa, lo que salga de la ventana, lo que salga de la puerta sea gozo, sea alegría. Y eso es parte de tener el fuego de Dios encendido. Una luz no se enciende ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, a todos, no a algunos, a todos.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El fuego que Dios puso en ti fue para anunciar a otros lo que hay en ti. No podemos pretender que el fuego de Dios arda en nosotros, pero que nadie lo vea. No lo controles. No le digas al Señor, úsame, heme aquí. Y el Señor te dice en el banco, háblale al que está al frente, dile que Cristo te ama. Ay, Señor, aquí. Ahora, permite que donde quiera que vayas, el Señor te use. No controles el fuego de Dios en ti. Primera de Corintios 9:16. Y me fascina este versículo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque no eres tú, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Qué poderoso. Dice primeramente que no es porque Dios quiere exponerte a ti, es porque en ti hay una necesidad impuesta para que otros conozcan sobre el evangelio. Para eso Dios puso el fuego de Dios. Para eso Dios puso pasión. Para eso Dios puso llamado. Para eso Dios te levantó en este tiempo. Para eso el Señor te llamó. Para que haya en ti una necesidad de que otros conozcan a Jesús. Aleluya. Hechos 4:20. Sé que he leído mucha Biblia, pero necesito sustentarlo con la palabra. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos... Los discípulos llenos del fuego de Dios no podían quedarse callados. Lo que Dios había hecho en su vida era tan poderoso que tenía que compartirse. ¿Qué Dios hizo contigo? ¿Qué Dios hizo contigo? ¿Qué Dios está haciendo contigo? ¿Y quién lo sabe? ¿Dónde lo estás anunciando? Y voy a decir algo que puede ser fuerte. ¿Me perdonan de antemano? Nos quejamos de lo que hay en las redes, que es porquería, que es basura, que lo que nuestros jóvenes están viendo. Pero ¿qué estás poniendo tú? ¿Qué estás compartiendo tú? ¿A qué le estás dando share? Pastores, ¿puedo decir algo más? Ya pedí perdón primero. Yo manejo las redes de la iglesia. ¿Y tú sabes cuántos likes tienen los posts de los cultos? 3, 4, ¿cuántos sabemos aquí? Queremos que la gente se abarrote por estas puertas, pero ¿qué estás compartiendo? Queremos que otros escuchen la palabra que se está predicando en este altar, pero ¿sabes cuántos compartidos hay de aquí? Ya les pedí perdón. Si no siguen Iglesia La Senda Antigua en Facebook, en Instagram, pueden seguirlos ahora mismo. Ustedes saben que la mayoría de la gente que comparte los videos de nuestro apóstol y de esta casa son de Panamá y Santo Domingo. Y no de Puerto Rico. ¿Qué estamos haciendo? Si no hacemos nuestra parte, no tenemos derecho a opinar. Si no cambiamos lo que nuestros muros proyectan, no podemos quejarnos de lo que están viendo la juventud si tú no lo estás haciendo. Yo sé que es un gran ouch, pero necesito decírtelo, porque es tiempo de que la iglesia de Cristo
Cristo entienda lo que Dios ha puesto en sus manos, entienda el fuego que Dios ha puesto en su vida, que entiendan cuál es la misión a la que Dios lo ha llamado. Los tiempos no van a mejorar, dice que van a seguir quizás deteriorándose, pero hay un pueblo de Dios que no permite que el fuego se desvanezca, sino que camina y apoya lo que Cristo ya hizo y sigue haciendo. El fuego de Dios no está destinado a ser contenido. No es solo para ti. Es para que otros lo vean y lo sientan. Es para que tu familia y tus amigos y tu comunidad vean el poder de Dios a través de ti. Jeremías no pudo contenerlo y tampoco puedes hacerlo tú. Y quiero que abajo me pongan un video. El punto número 4 es cómo mantener el fuego ardiendo. Si me pueden bajar las luces un poquito. Esto es un globo aerostático. ¿Cómo funciona? Según la ciencia, esto es, ¿verdad? Creo que bastante básico. Y es que el calor expande y el frío contrae. Para que el globo aerostático pueda subir a una altura, necesita que el fuego sea más intenso. Para que el globo aerostático pueda ganar altura y pueda estar en un lugar donde se pueda ver todo lo que hay debajo, necesita que la llama sea más intensa para que ese aire sea más fuerte y caliente y puedas subir. Si el fuego del globo disminuye, comienza a bajar y vuelve otra vez a la superficie. ¿Qué te quiero decir con esto? Eres llamado a las alturas, pero para poder subir a las alturas necesitas que el fuego de Dios arda. Oye, te estoy diciendo que necesitas que el fuego de Dios arda, pero ¿sabes qué? No es una llama pequeña, es una llama que tiene que estar en constante crecimiento. Mientras más alta sea la llama, más altura vas a ganar y tienes que procurar subir a las alturas. No te puedes conformar con estar en la superficie. Dios te ha llamado a cosas grandes, pero depende de ti. Depende de ti. Iglesia, la senda antigua, todos los que me están viendo, necesita mantener la llama encendida. Aleluya, aleluya, aleluya. Di, voy a mantener la llama. Para que el fuego de Dios arda continuamente, debemos cuidarnos. El fuego, si no se alimenta, eventualmente se apaga. Al igual que una fogata necesita madera para seguir encendida, el fuego de Dios en nuestra vida necesita alimento espiritual. Jeremías no dejó en que sus dudas o desánimos apagaran el fuego, porque él sabía que Dios estaba con él. Primero, tienes que entender que Dios está contigo. Tienes que creértelo, que Dios te respalda. Al que Dios llama, Dios lo respalda. Si Dios lo puso en tus manos, si Dios lo puso en tu corazón, Él te va a respaldar. Siempre y cuando sea en orden, porque también si te vas al garete te vas a escrachar. Ay, se me salió de pastora de jóvenes, disculpen. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios es lo esencial para mantener el fuego de Dios encendido. La palabra de Dios nos guía y nos da dirección en los momentos oscuros. La palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitas. Y les quiero contar algo gracioso rápido. Les digo esto porque literalmente lo tiene todo. Los otros días yo pasé un coraje, que eso nadie pasa coraje, ¿verdad? Una molestia normal. Y literalmente yo me metí a la Biblia a buscar qué hacer cuando estás molesto. Tú sabes, para tratar de relajarme. Y literalmente lo tenía. Claro, me mandaba a perdonar, tú sabes. Pero lo hice. Está en la palabra. Todo lo que necesitas, di conmigo, todo lo que necesito está en la palabra de Dios. Juan 15, 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Primero, su palabra. Segundo, permanecer. Esta carrera no es una carrera de velocidad. Esta carrera no es al que unjan a pastor más rápido. Esta carrera no es el que tenga un ministerio grande más rápido, el que lo llamen a naciones todos los días. Es una carrera de permanecer. El que Dios lo llevó como la espuma, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando no esperamos en los tiempos de Dios y no permanecemos, se escrachan también. Y tenemos que ser sabios. No es lo rápido, es lo que hagas mientras vas caminando. Es cuánto te arraigas en Dios mientras vas caminando. Es lo que hablas mientras vas caminando. Es de lo que te llenas mientras vas caminando. Si vas muy rápido, y si Dios lo hace, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a cantar cumpleaños y sales corriendo con la vela? Exactamente. No es velocidad, es permanecer. En Primera de Tesalonicenses, digan amén por lo menos, tú sabes por qué. En Primera de Tesalonicenses, y voy terminando, 5 al 17 al 19. Perfecto, yo predico el viernes. Y seguimos con la serie de la cruz. Y va a estar muy poderoso. Si ustedes quieren volver a escucharme, ustedes pueden venir aquí el viernes en confianza. Amén. Me gusta cuando hacen eso porque siempre tengo la oportunidad de acordárselo. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Primero, ¿qué era? La palabra. Segundo, permanecer. Y tercero, orad sin cesar, dar gracias y no apagues al Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cómo mantienes el fuego de Dios encendido? A través de la oración, de la comunión, viniendo a la casa del Señor, en el estudio de la palabra, adoración. Esas son las maderas que avivan el fuego de Dios en tu interior. No podemos esperar que el fuego de Dios permanezca ardiendo si no lo estás alimentando. El fuego de Dios necesita ser alimentado de lo espiritual que Dios ya te enseñó. No permitas que las distracciones, las dudas y el pecado te alejen de lo que Dios habló en tu vida. No permitas que las circunstancias sean más fuertes que el fuego que ya Dios encendió en ti. Procura avivar la llama. Procura avivar el espíritu. Esto es algo de todos los días. No te conformes
Póngase de pie. Hoy yo te animo, hoy yo te invito a que todo lo que he dicho en esta prédica lo apliques a tu vida. No dejes que el fuego se apague en tu vida. Todos enfrentamos dificultades, pero el fuego de Dios es más fuerte cada día. No intentes contenerlo. Deja que arda. Permite que transforme. Permite que toque tu vida. Permite que también llegue a la vida de los que te rodean. No intentes contenerlo. Si sientes que ese fuego ha disminuido o que se ha tratado de apagar, hoy es el día de avivarlo. No puedes salir de este lugar con un fuego pequeño o un fuego a punto de apagarse. Hoy necesitas salir de aquí con el fuego avivado. Si hoy sientes la necesidad de reavivar el fuego de Dios, quiero que tomes un momento ahí donde estás y pídele al Señor que vuelva a encender esa pasión en ti. Dile, Señor, que como Jeremías pueda sentir que ese fuego arde por mis huesos. Que no permita que te quedes callado, sino que tengas que abrir tu boca y expresar lo que el Señor ha puesto en ti. Que te impulse a cumplir su propósito. Y hago el primer llamado. Salvación. Todo aquel que necesite reavivar esa llama. A lo mejor lo conociste y hoy quieres reconciliarte. Sal de tu asiento que queremos orar por ti. Si eres tú que quiere entregar su vida a Cristo, dice, la situación actual no me permite avivar el fuego de Dios o no me permite encenderlo. Sal de tu asiento en esta noche, que queremos que hoy tengas una nueva oportunidad con Dios. Aleluya. Segundo llamado, intercediendo, porque yo creo que hoy es casi una guerra espiritual. Porque el desánimo ha querido posarse en muchas personas y no le permiten avanzar. Pero es hasta hoy. Porque hoy el fuego se enciende aún más en la iglesia, la senda antigua. Hoy el fuego de Dios se reaviva en tu vida. Segundo llamado. Todo aquel que dice, yo necesito oración, porque mi llama ha tratado de apagarse. Porque mi pasión por Dios ha disminuido. Porque he permitido que fuegos contrarios quieran entrar. He permitido que las distracciones tomen lugar. Sal de tu asiento que quiero orar por ti. Esto es para valientes. Así que si alguno de estos llamados toca o sabes que es para ti, yo te invito a pasar aquí al frente. Mientras los muchachos adoran, te voy a dar unos minutos. Si no oramos, pero aquí estamos. Queremos orar por ti. Queremos levantar tus manos. Queremos decirte que no estás solo. Aleluya. Profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré. Tenemos aquí la primera valiente. Un aplauso. Lo que estaba muerto todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más. Vamos, sal de tu asiento en esta hora. Sal de tu asiento en esta hora. Que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré.
lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo siento un viento de Dios que se está moviendo y es su espíritu, y es su espíritu. Yo siento un viento de Dios que se está moviendo y es su espíritu, y es su espíritu. Yo siento un viento de Dios que se está moviendo y es su espíritu, y es su espíritu. Yo siento un viento de Dios que se está moviendo y es su espíritu, y es su espíritu. Necesitamos ese fuego, hermano. Necesitamos ese fuego. Con ese fuego te enfrenta al proceso, pero lo miras de una manera diferente. Es importante. Damos gloria a Dios por la vida de la pastora Jazz. Esa palabra no solamente es para que la escucháramos, sino para que podamos vivir esa palabra. Dios ha sido fiel. Yo sé que de alguna manera u otra Dios a todos aquí, los que estamos aquí, los que están en sus casas también, Dios nos ha hablado esta noche. Así que hacer la voluntad del Señor en el nombre de Jesús. Le esperamos este viernes si usted quiere continuar en la serie. Aleluya. Y escuchar a la pastora Jazz nuevamente este viernes. Generación Antorcha se reúne. Alguien dice amén. Venga con toda su familia para que usted también reciba una palabra hermosa en el nombre del Señor. Y este domingo te esperamos en nuestra casa, tiempo de milagro, de palabra también, de discipulado, a partir de las 9:45 de la mañana. A los amigos y a los hermanos, 9:45 en punto, comenzamos nuestro discipulado aquí en la casa. 9:30 la enseñanza también para los nuevos, de todo lo que Dios quiere hacer para nosotros ahí en esta casa, en el nombre del Señor. Así que le esperamos. Por favor, invite a alguien para que sea recipiente de lo que Dios quiere hacer. Y seguimos cubriendo a nuestros obispos para que todo esté en el orden divino y que puedan disfrutar, como dije al principio, de este tiempo maravilloso. Levante su mano, damos gracias a Dios y declaramos bendición sobre la pastora Jazz. Esta palabra, Señor, gracias por el depósito que ha puesto en su vida. De igual manera te pedimos protección, cobertura, Señor, que nada ni nadie, Señor, pueda, Señor, quitar aquella bendición que tú has determinado para ella. Bendícela, a su esposo también, Pastor Noé, a toda la familia. Están en tus manos y todo lo que está en tus manos siempre andará en absoluta seguridad. Nos vamos de este lugar, Señor. Tu presencia va a ir con nosotros, tu fuego va a ir con nosotros. Señor, tú nos vas a guiar a nuestros hogares con toda tu bendición, Padre.
la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Decimos amén. Vaya en paz en el nombre del Señor y declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor jueves de tu vida en el nombre de Jesús. Vaya en paz. Despedimos. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Gold of Fashion, Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez, El león está aquí, suena fuerte, él es el grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado como una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician